Luis Antonio Cabrera es el director local de Conagua. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Emanuel. Un gusto y muchas gracias por invitarnos aquí a tu espacio. Y es que están de aniversario. Hoy se cumplen 35 años de la fundación de la Conagua. Sí, efectivamente, estamos de fiesta. En 1989, por decreto presidencial, se crea la Comisión Nacional del Agua. Se desprende de lo que de la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y queda como un ente único, técnico, administrativo también, en materia hídrica, sobre todo con un concepto de hacer el manejo integral de los temas hídricos en todo el país. Este tema específico de que fuera de manera integral, pues integra un manejo más específico de las cuencas, más completo de todos los factores que interactúan en las cuencas, y eso lo hace muy importante su manejo. Es que ya se le da el peso que tiene el asunto del agua, que es vital. Y sobre todo en nuestra región, Emanuel, donde llueven cada año 2.400 milímetros, 1,000 millones, 100,000 millones de metros cúbicos de agua circulando en nuestros principales ríos al año, más 7,000 que tenemos en los acuíferos. Entonces, en materia de agua superficial y agua subterránea somos muy vastos. Entonces, de ahí la importancia de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco. En la región y bueno, en particular en el estado, la Conagua ha intervenido en distintas ocasiones con obras importantes. Ayer comentabas, Luis, que se han invertido 14,000 millones de pesos en infraestructura para generar condiciones para el Estado. De todas estas obras que ha hecho Conagua, ¿cuál crees tú que sean las más relevantes, las que hayan marcado una diferencia y decir, bueno, el Tabasco que se inundaba y el que ahora está un poco más protegido? Sí, efectivamente, Emanuel, la Federación tiene mucho interés por el estado de Tabasco, de tal forma que desde el 2003 se crearon los programas de protección a la población. Y no se diga después de la inundación de 2007, que nos fue de manera catastrófica, en donde el 70% del estado de Tabasco tuvo una anegación importante. Y a raíz de estos sucesos meteorológicos, se han hecho algunas obras muy importantes, como la estructura de control El Macayo. Creemos... ¿Esa es clave? Es clave, Manuel, para evitar las inundaciones en el estado de Tabasco, y sobre todo Villahermosa y su zona conurbada. Se demostró en el 2020, en donde estábamos ya a pocos centímetros para que algunas zonas, sobre todo de allá de Tierra Colorada, sobre el río Carrizal, fueran afectadas. Y gracias a la intervención que hizo la Comisión Nacional del Agua con operar las compuertas de la estructura de control del Macayo. ¿Las bajaron? Sí, las bajamos, cerramos algunas compuertas y se redujo a la mitad el gasto que estaba pasando en ese momento sobre el río Carrizal, y por esa acción se evitó completamente la inundación. Y no se diga también las escotaduras que se han hecho sobre el río de la Sierra y también sobre el río Grijalva. Han sido claves para mitigar el riesgo. Importantes. Sin esas obras, Emanuel, en el 2010 nos hubiera pasado una catástrofe mayor que en el 2007, porque el volumen de lluvia que se registró en 2010 superó la que se registró en el 2007. Entonces, con las obras que ya que tenemos ahora, pues somos más menos vulnerables a las inundaciones, Emanuel. 8:39, pues ahí nos mencionas lo que para ti es clave para evitar un impacto mayor en una situación catastrófica por lluvias, por precipitaciones. ¿Qué faltaría? ¿Qué sería hoy la distancia por hacer en Tabasco para generar
ya mayor tranquilidad de la que se tiene? Faltan muchas obras, Emanuel. Todavía, si bien lo que ya tenemos nos ayuda bastante, pero faltan muchas obras. Una obra importante que todavía nos falta por hacer es una nueva escotadura allá por Las Raíces, también, que va a ayudar a coadyuvar, a integrarse a lo que ya se tiene de la estructura Censo y Sabanilla. Pero también tenemos temas como inundaciones permanentes en la zona baja del río Samaria, allá por Oaxaca, que toda esa zona de Nacajuca, que por la operación de la presa Peñitas, más los ingresos propios, por ser una zona ya muy baja, pues con poca precipitación, entonces permanentemente está afectada esa zona. Entonces ahí estamos haciendo nosotros en la Comisión Nacional del Agua un proyecto de gran visión, de crear un dren, un superdren, de gran tamaño, como un dren muy grande de 100 metros de ancho, ¿sí? Como si fuera. ¿No se tiene ninguno así? No se tiene en el estado. Entonces estamos trabajando en ese proyecto de ser un dren de 100 metros. Un megadren. Un megadren. Ajá. A lo largo de 30 kilómetros para conectarlo con el río González. ¿De dónde a dónde? Casi desde donde se forma el río Mango y San Cipriano, más o menos a esa altura, y 30 kilómetros hacia aguas abajo. Ese es el proyecto, es una inversión millonaria que se tiene ahí en plan, pero eso resolvería en definitiva el tema de la inundación en la parte baja de Samaria, en condiciones normales de operación del vaciado de sistema de presas, porque, o sea, no quiere decir que nunca se vaya a inundar, pero solamente en una emergencia que supere gastos arriba de 1,500 podría hacerse superado en esa zona. Sin embargo, ahorita, con gastos pequeños de 1,000 metros cúbicos por segundo que se produce en cualquier momento, estamos afectando la región. Esa es una tarea importante. Entonces megadren es una obra que daría ya la mayor tranquilidad para esta zona del Samaria. Lo estamos revisando. ¿Cuánto costaría? Ya tenemos una primera aproximación de una primera etapa de alrededor de 10 kilómetros, menos 10 kilómetros, cuesta alrededor de 800 millones de pesos. Solo 10, se requerirían 30. Correcto. Sí, correcto. Se requieren 30 y estamos trabajando en el proyecto de los siguientes 20 kilómetros. ¿Este megadren es el equivalente a como un brazo de un río? Es mucho más que un brazo de un río de los que están ahí entre el Mango y San Cipriano. Esas corrientes tienen un ancho como de 40, 50 metros. Pues este es el doble, el doble de ancho, ¿no? Entonces, esa es una de las obras que estamos nosotros. ¿Qué otra obra faltaría? Faltan mucho, sí. Pero de las que pudieran ser clave, así como me dices el Macayo en específico, cómo ha ayudado y cómo ha servido esta obra, ¿qué otra pudiera ser clave? Otra zona que de manera recurrente también hay problemas de afectaciones es cuando se desborda el río Teapa con Pichucalco. Sabemos crece muy rápido, es una cuenca muy grande, el cauce es muy pequeño. Lluvias de 4,000 al año se presentan en esa zona. En menos de 24 horas hay precipitaciones alrededor del 100-150 milímetros. Y eso, pues, se va a seguir desbordando la corriente y vamos a tener interrupciones permanentes en la carretera Villahermosa-Teapa. Eso no lo vamos a poder evitar por la condición natural de la corriente y de la cuenca. ¿Qué hace falta hacer ahí? Yo creo que estamos trabajando de manera coordinada con otras instituciones. Una primera etapa debe ser mejorar las alcantarillas que existen ahí en el tramo carretero. Generarles más capacidad hidráulica, que lo tendrá que atender la institución que le corresponda. Sin embargo, a la Comisión Nacional del Agua, en toda esa zona que existe ahí, hay que crear todavía una serie de drenes
hay que desarrollar una serie de infraestructuras para manejo de esas aguas y no afecte a la población. Son hay que construir ahí como 100 kilómetros de drenes y rehabilitar un tanto igual de las que ya existen ahí, de alrededor de 400 millones de pesos estamos hablando, para poder que los desbordamientos que se van a seguir produciendo sean conducidos por estos drenes y no afecten ni a los cultivos, ni a la zona platanera, y por supuesto a la población asentada en esa zona. 8 de la mañana, 44 minutos. Se requiere en esta zona generar otra presa. Se ha hablado, se ha dicho que falta una presa o una represa. ¿Es necesario? ¿Se está considerando esta posibilidad o se ha puesto sobre la mesa este tipo de proyectos que pudieran ayudar a tener mayor certidumbre sobre las precipitaciones en la región? Las 8:45, la pausa. Seguimos platicando con Luis Antonio Cabrera, el director local de Conagua. Las presas, se han hablado de que se requieren otras presas en la zona. ¿Es así? ¿Sí se requieren? Sí, efectivamente, pensando para control de avenidas, sí se requiere, Emanuel. Se ha estado pensando desde hace ya algunos años que en la cuenca alta del río de la Sierra, a la altura de Oxolotán, en la parte norte de Chiapas, hacer una nueva presa para control de avenidas. Sería muy importante esa infraestructura y eso nos ayudaría a reducir las grandes volúmenes que bajan de esta zona de la parte norte de Chiapas, que es generalmente donde se tiene la mayor parte de las inundaciones de aquí de la ciudad de Villahermosa. Es un tema pendiente. O sea, esa presa sí sería prioridad. Para control de avenidas, sí. Control de avenidas. No estamos pensando en generación de energía. Eso ya es otra historia, ¿no? Y muchas veces por la generación, lo ha acusado el propio presidente López Obrador, han inundado Tabasco. Claro, entonces. ¿No? Por el manejo que hacen indebido, dándole prioridad a la generación de energía y no a evitar una inundación en Tabasco. Sí, por supuesto, es una obra que está ahí pendiente. Se estuvo trabajando precisamente con la Comisión Federal de Electricidad para construir ese proyecto, porque así se decidió en su momento. Sin embargo, pues los intereses de cada institución son diferentes y por ahí ya no se pudo continuar con el proyecto. Y entonces ese proyecto está que en el cajón ahí, esperando que alguien lo saque algún día. Sí, es un tema que se tiene que trabajar en la comisión. ¿Está en un cajón de CFE o de Conagua? Está en un cajón de CFE. Está en un cajón de CFE, pero es un proyecto importante. Creo que en el seno de la porque ellos van a querer generar energía. Sí, por supuesto. Y la harían si les generase energía, pero si no, pues no les va a interesar, no lo van a hacer nunca. Sí, por supuesto. ¿Quién lo podría hacer? ¿Conagua? La Conagua. La Conagua tiene su principal función es evitar las inundaciones a la población. Pues ahí está, Luis, ahora que están de aniversario, 35 años, vayan al cajón de CFE y jalen ese expediente, ese proyecto para llevar a cabo acá en Tabasco en cuanto a la presa que se requiere, pues para evitar el impacto, ¿no?, de toda la zona y sobre todo de la capital, que se ve muy afectada justamente por esa agua que viene de allá. Sí, por supuesto, es un tema importante y se tiene que plantear con nuestras autoridades superiores para retomar ese tema y poder avanzar en el tema, Emanuel. Ayer decías, Luis, que la presa Peñitas representa un problema para Tabasco en materia de evitar inundaciones. Vamos a recordar el momento. Tabasco en cuanto a su protección, sobre todo la presa de Malpaso. Si no existiera esta presa, seguramente en los eventos de inundación que hemos sufrido, pues hubiera ido peor. Quiero señalar un punto aquí en el caso de la presa Peñitas, desde nuestra perspectiva y de nuestra visión, es un problema para el estado de Tabasco la presa Peñitas, por dos situaciones. En primera, porque es una presa muy pequeña, de apenas 335 millones de metros cúbicos,
milímetros, con alguna lluvia alrededor de 100, 150 milímetros en su vaso, crece alrededor de 3 metros y es importante por seguridad de la estructura operar tanto a plena capacidad. Las turbinas, que son 4, suman 1.350 las turbinas metros cúbicos por segundo. Sin embargo, los volúmenes y los ingresos que entran a este sistema son muchos mayores y generalmente hay que abrir los vertedores con la consecuente inundación hacia la parte baja del Samaria y también el peligro también los volúmenes sobre el río Carrizal, como nos pasó en el 2020. Peñitas, un problema, y ya explicabas el por qué. ¿Hay alguna solución? Efectivamente, Peñitas, para el estado de Tabasco, para la población, reitero, sí es un problema para nosotros la presa, porque no tiene capacidad de almacenamiento. Dice, esto es muy pequeña. Es muy pequeña. La función de Peñitas es generación hidroeléctrica. Sí, generación. Por eso sí. Se hace Peñitas. La función no es almacenar y controlar el agua, sino es generar energía. Es correcto. Las 4 presas del sistema Alto Grijalva es para generar energía, tanto Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. En ese esquema están. Las 4 generan energía, esa es su única función, ¿sí? Sin embargo, Angostura y Malpaso, que son presas de gran capacidad, almacenan toda el agua que se necesite. Incluso, también lo comenté, han ayudado a la población de Tabasco a contener los grandes volúmenes. Yo ayer comentaba que en el 2020 entraban más de 5,000 metros cúbicos en la presa Malpaso. Si no existiera la presa, toda esa agua se vendría sobre el estado de Tabasco. Insisto, sobre Peñitas y la repercusión que pudiera tener sobre la planicie tabasqueña, ¿alguna solución, alguna alternativa que evite que sea pues tan fuerte el impacto cuando le dicen ábranle y que se viene el mundo de agua? Sí, en la presa Peñitas, sobre todo en la época de los frentes fríos, generalmente hay precipitaciones del orden de los 200 milímetros. La presa crece 2-3 metros en menos de 24 horas y su capacidad entre el nivel mínimo y el nivel máximo es apenas de 2.4 metros. Eso lo hace ineficiente para almacenamiento. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo también en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad? Se hizo un proyecto de crear una presa más aguas abajo, más o menos a la altura del poblado de San Manuel, para poder contener los picos de las avenidas, ¿no? Sería en este caso para control de avenidas. Sin embargo, a la hora de hacer los análisis técnicos, dado que ya entra en una zona más de planicie, el remanso del agua llega a inundar alrededor de 40 comunidades. Entonces no es viable. No es viable desde ese punto de vista. Claro, técnicamente se está comprobando que habría una afectación importante si se genera esta presa. O habría que generar la infraestructura hidráulica adicional para evitar estas inundaciones. ¿Qué son muros? Son muros, bordos pudieran ser, o reubicaciones de la población. Eso. ¿Cuánta población afectada? 40 poblaciones, no sabemos, no tengo el dato de cuánta población, pero son 40 comunidades. Eso hace muy costosa la obra, ya sea la reubicación o ya sea construir bordos, muros, y lo otro que técnicamente lo hacía un poco inviable es que el rango de manejo de los picos de las avenidas era muy poco lo que se podía contener. Por ejemplo, solamente podríamos contener entre 1,000 a 1,800. Después de ahí
de ese volumen de metros cúbicos por segundo, ya funcionaba como si no existiera la infraestructura. Para la inversión pues no merece la pena, ¿no? Sí, para la inversión es mucha inversión. En este caso no es técnicamente viable. No es técnicamente viable. Son las 8 de la mañana con 57 minutos, entonces no nos queda más que estar ante pues las manos de CFE y el manejo que haga, correcto o no, de la presa. Nosotros, la Comisión Nacional del Agua, junto con la Comisión Federal de Electricidad, estamos en un órgano colegiado. Estamos revisando de manera permanente la evolución de los sistemas de presas. Y se ha garantizado en esta administración, porque el presidente López Obrador, que conoce perfecto el problema, siendo tabasqueño y demás, pues ha dado instrucciones. Pero antes de esta administración nos han engañado y nos han inundado. Esa es una realidad. Sí, a raíz de la decisión de nuestro presidente derivado de la inundación de 2020, se tomó una decisión de crear un comité específico para las presas del Alto Grijalva. Antes pues había mucho más actores en un órgano colegiado, y pues podemos decir que se diluían ahí las responsabilidades. Ahorita los responsables es Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua. Y no hay garantía que el próximo presidente pues mantenga esto que se ha acordado. Lo podría modificar si su prioridad es la generación de energía. Está en un decreto que salió y el próximo presidente puede hacer otro decreto. Pues, sí, ¿no? podría ser. Estamos a expensas de esta circunstancia. Sí, podría ser, pero sin embargo, Emanuel, el manejo que se ha hecho a partir de ese decreto instruido por nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha funcionado de manera correcta, de tal forma que después del 2020, pues no hemos tenido problemas serios de inundación. Se ha hecho un manejo más fino, más adecuado de los volúmenes. Claro que no hemos estado no nos ha faltado a veces algunos momentos en que nos ha llovido más de lo previsto y hemos tenido algunas afectaciones menores, pero se ha cuidado bastante ahorita el manejo del sistema de presas, de tal forma que, por ejemplo, ahorita te podría comentar que la presa Malpaso en un 60% de capacidad de almacenamiento y la presa Angostura en un 50% de capacidad de almacenamiento, de tal forma que si tuviéramos eventos importantes, pues tenemos capacidad. Hay margen de maniobra. En margen de maniobra. Las 8:59 la pausa y todavía muchas otras cosas que preguntar y platicar con Luis Antonio Cabrera, que es el director local de la Conagua. El ingeniero Manuel Ordóñez me dice: a la presa de Malpaso le faltó un vertedero hacia el río Pedregal. ¿Faltó esto, ingeniero? En la concepción de la presa Malpaso se tenía contemplado en un momento dado hacer ese disparo hacia la parte del Pedregal. Sin embargo, desde la percepción de la Comisión Nacional del Agua y dado el volumen que almacena la presa de más de 10,000 millones de metros cúbicos, y lo ha demostrado en los años de vida que tiene esta presa, que es de las más antiguas de estas cuatro, pues creemos que no es necesario utilizar ese disparo. Bien. Pero que en esta zona. Fíjate, Efraín Fernández Lastra me dice: las obras de Conagua, si bien han ayudado a cuidar a Villahermosa, muchos otros precios y sobre todo rurales nos hemos visto afectados por las obras que ellos por las obras que ellos han realizado en territorio estatal. Han sido obras realizadas sin estudios de impacto ambiental y social, que se tiene evidencia documental y oficial de más de 15 años de afectación en predios de mucha gente que se ha visto afectada. Ha sido prioridad proteger a Villahermosa, se ha dicho mucho, inundando otras zonas. Hemos en la parte ambiental, todos los proyectos que nosotros hacemos tienen su estudio de impacto ambiental, y efectivamente se ha desarrollado mucha obra hidráulica en los principales ríos, en las cabeceras municipales y en algunas zonas rurales, pero
Hay muchas necesidades, Emanuel, de seguir trabajando de obras de infraestructuras a todo lo largo de las corrientes principales del Estado. No es la visión ni la cultura de la Comisión Nacional del Agua afectar a terceros con las obras que estamos realizando. Siempre buscamos que la protección sea para todos, en general para todos. Sin embargo, sí, efectivamente nos hace trabajar mucho más en las zonas rurales en cuanto a obras de protección. Decías hace unos momentos que pues hay obras prioritarias que realizar y hablabas de este proyecto del Megadren, de esta presa que podría beneficiar mucho en la zona de Tacotalpa, en fin. Y se requiere pues dinero para ello. Yo preguntaría, ¿cuál es el presupuesto 2024 de Conagua? Bueno, estamos en una priorización. Acá hay dos aspectos importantes. Uno es, estamos en un cierre de sexenio, y también el otro punto es que al 30 de septiembre, que también se recordó el tiempo, hay que ya entregar todos los libros blancos de todas las obras realizadas durante el sexenio y también las que se pudieran generar en este año. Entonces, precisamente ahorita estamos en una priorización de cuáles obras pudiéramos hacer muy rápido, porque generalmente los recursos llegan alrededor de finales de febrero, principios de marzo, que es cuando se asignan los presupuestos para este año, y hay que terminarlas por instrucción presidencial en el mes de junio, máximo agosto. Entonces tenemos que acotarnos en esos tiempos. Esto es por cuestión de tiempo, no se van a poder hacer muchas cosas. Las obras grandes no las vamos a poder hacer, pero sí las obras. ¿Qué presupuesto tiene Conagua 2024? Estamos en una propuesta de 300 millones de pesos. Para lo que ha tenido Conagua en años anteriores es muy poco. Es relativamente poco, porque hemos tenido presupuestos de 1,000 millones, por ejemplo, el año pasado. Y en sexenios anteriores, mucho más. Pero estamos hablando de presupuestos para obras. Hay presupuestos para otro tipo de acciones. Por ejemplo, lo que es en materia de agua potable, como la que se está haciendo con el municipio de Centro. Esa tiene un presupuesto de 946 millones de pesos. En la obra que estamos terminando en Benito Juárez también es una obra que se va a concluir con una inversión de 661 millones de pesos. Entonces, ingeniero, en cuanto a las obras 2024, ¿qué sería la prioridad? Dices, se están revisando. ¿Qué tienen sobre la mesa? Sí, tenemos unas obras prioritarias importantes. Por ejemplo, en Macuspana construimos un tablaestacado a lo largo del centro de la ciudad, que es una inversión de 200 millones de pesos, que ya está concluida. Sin embargo, debajo del puente nos quedó una ventana. Tenemos que cerrar esa ventana. Eso sería prioridad 2024. Sí, prioridad, y se va a hacer en el 2024. Nos cuesta alrededor de 10-15 millones de pesos y lo vamos a hacer. Es una obra de 1 mes, 2 meses, lo podemos hacer. El problema que tuvimos en Cedral el año pasado, al romperse la margen natural de la corriente del río de la Sierra, afectando en su margen derecha a la población, ya tenemos el proyecto para construir una serie de espigones, 5 espigones en esa zona, y contener la erosión, de un presupuesto de 27-28 millones de pesos. Tenemos además estar trabajando y una demanda de la zona de indígena, de la zona de Tamulté, unos desasolves de unos arroyos que pues ya con los años pues ya han quedado asolvados, y vamos a trabajar en el desasolve de 8 o 10 kilómetros, alrededor de otros 20-30 millones de pesos. Entonces son, por decir algunas, esas obras importantes que tienen que hacerse este año, y son obras que van a quedar en 2-3 meses, tienen que estar ya resueltas al 100%. Las 9:09 a.m. Hablemos del dragado. ¿Ha funcionado? Es un trabajo que en 3 años hemos estado trabajando. Estamos por terminarlo este año, en mayo.
es la fecha para concluir con el programa del dragado. Hemos, con los datos de la Marina, hemos extraído alrededor de casi 12 millones de metros cúbicos. Eso es un número que a veces no dice mucho, pero si nosotros lo ponemos más en contextos más entendibles, es material que nunca se había sacado en la zona, como dijo nuestro presidente, en más de 40 años no se había hecho una obra de esa naturaleza. Ahora, la garantía de eso es que hemos mejorado, si no sustancialmente, pero sí hemos mejorado la capacidad de salida del agua. ¿Por qué no sustancialmente cuando se esperaba que con el dragado se mejorara sustancialmente? Porque son elementos técnicos que juegan un papel importante ahí. No es hacer una excavación nomás porque a mí se me ocurra hacerla de 2 metros o de 3 metros. Tiene un proyecto técnico y nosotros tenemos que tener en equilibrio la corriente. No podemos desequilibrarlo. Si nosotros le alteramos más de lo que se requiere, entonces entramos en un desequilibrio y ahora causamos un problema. Entonces es un proceso que tiene que ser continuo, es un proceso que tiene que seguir en los próximos sexenios para ir mejorando. Se ha dicho que el dragado en Tabasco debe ser permanente. Debe ser permanente, Esto es, Manuel. Se concluye este programa, pero al concluir debería de iniciar otro. Sí, otro esquema, otro proyecto de dragado. No sé si sobre las mismas zonas o atacar otros puntos. Sí, tiene que continuar definitivamente el programa de dragado. No puede terminar con un programa de sexenio. Tiene que continuar sobre todo más hacia aguas arriba. Nos falta trabajar sobre el río Samaria, nos falta trabajar más sobre el río Grijalva, y hay una diversidad de corrientes en donde habrá que continuar todavía trabajando, Emanuel. ¿A los Umacinta se le puede hacer algo? Es un río sin control y ya sabemos qué pasa, el más caudaloso. Para fines de dragado, no. Para fines de dragado no es técnicamente no es viable. Es un río muy caudaloso, es un río muy ancho, y el volumen de material que le pudiésemos extraer es muy insignificante para la capacidad de la corriente, Emanuel. Y no hay manera tampoco de controlarlo. Tendría que ser con otro tipo de infraestructuras como presas de control, que también ya se previó en algún momento, hacer una presa aguas arriba de Tenosique, de Boca del Cerro. También ahí hay un problema social, que también el remanso de la corriente llega a afectar zonas arqueológicas como Yaxchilán, y ahí pues hay otros actores que dicen pues que están en contra pues de ese proyecto, ¿no? Y por ahí no hemos podido avanzar, Emanuel. Hay otros muchos temas, ya por cuestiones de tiempo no me es posible abordarlos. Sin embargo, te invitaremos más adelante, Luis, para seguir platicando. Creo que merece mucho la pena. Sí vale la pena remarcar también que en todos estos años se ha avanzado en infraestructura, pero por lo que hemos platicado hoy, me queda claro que nos falta mucho. Y necesitamos muchísimo dinero para poder hacer esas grandes obras. Sí, efectivamente, Manuel. Afortunadamente nosotros tenemos una cartera abierta en Hacienda, se llama el PROTAP, que es un proyecto que se creó en el 2015. Es una cartera abierta que año con año se le va inyectando recursos, y a través de esos recursos federales vamos avanzando en las obras de gran envergadura, sobre todo esos que estábamos comentando al inicio de la charla, que son sumamente importantes. Y habrá que realizarlas, aunque sea por etapas, para poder mejorar y coadyuvar en reducir las afectaciones a la población. Cualquiera de estas obras millonarias, estas obras, megas obras, se requieren una inversión millonaria. Ya hablábamos de este megadren, ¿no? Si solamente en 10 kilómetros se requieren 800 millones de pesos,
pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos, Emanuel, para poder construir este megadren de manera completa. Claro, sí. Más la presa que se requiere en otro punto, más las otras obras de las que hemos estado platicando, bueno, pues se requiere muchísimo dinero. Sí, sin embargo, ese recurso existe en la cartera abierta en Hacienda para obras de protección no al Estado de Tabasco. Recurso, si así como hemos comentado año con año, Hacienda va disponiendo de cierta cantidad de dinero. O sea, Hacienda decide cuánto dinero hay para este propósito. Hacienda decide cuánto asignar año con año, Emanuel, a la cartera abierta. ¿Y este año cuánto asignó a la cartera abierta? 300 millones de pesos. Bueno, era lo que nos referías, el presupuesto. Sí, pero el año pasado fue 1,000 millones de pesos y años anteriores ha sido un poco más y así esperemos que ahora al inicio del siguiente gobierno federal se cuente con más recursos, que también requiere trabajo a ras de tierra de nosotros para poder impulsar estos proyectos. Pareciera que este año la prioridad fue los programas sociales y las elecciones, curiosamente. Las 9 de la mañana, 16 minutos. Rápidamente, Luis, importante, ¿qué otros festejos tendrán por este aniversario 35 de Conagua? Bien, Manuel, ayer, como bien comenta, hicimos una serie de conferencias que ayer mismo ya concluimos. Tenemos un stand en la parte baja del Palacio Municipal, en donde vamos a estar todavía hoy y mañana, donde estamos demostrando al público, a los alumnos, al público en general, pues todas las acciones que hace la Comisión Nacional del Agua, desde obras, desde la parte meteorológica, desde la parte de saneamiento, desde la parte de calidad del agua, el asunto de cómo le damos la atención a la gente en cuanto a sus necesidades de trámites y de cualquier tipo. Entonces ahí estamos y con mucho gusto ahí los vamos a atender en estos hoy y mañana. O sea, les invitamos que se acerquen ahí con nosotros para poder comentarles y también recibir las denuncias, Emanuel, porque nosotros dependemos mucho de la población que nos denuncien las afectaciones, los rellenos, las ocupaciones de los bienes federales. La población nos ayuda mucho y les invitamos a que nos sigan ayudando y con eso nosotros vamos interviniendo en los problemas ahí que se van presentando. Varias personas del auditorio, Luis, han hablado para hacerte exposiciones, te hacen preguntas y comentarios, te solicitan audiencia, te hacen peticiones muy en específico, vienen todos con teléfono, yo te lo entrego, ya no es posible por tiempo darles lectura, pero todo te lo entrego para que tú puedas hacer contacto directo con ellos. Muchas gracias. Te agradezco mucho y de nuevo nuestra felicitación. Muchas gracias, Emanuel, y vamos a atender. Muchas gracias por el espacio. Es el ingeniero Luis Antonio Cabrera, el director local de Conagua.